Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de la entrevista central del Despertador. Más adelante vamos a conectar con su desahogo. Recuerden que llamando al 809-535-8383 ustedes podrán desahogarse en este miércoles de desahogo. Ahora también pueden participar de la entrevista central. Hoy vamos a conversar con el expresidente del Senado, el señor Ramón Alburquerque, que está con nosotros. Muchos temas que podemos abordar, así que preparen sus preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Agradecerle. Nos ha hecho reír muchísimo con el tiempo que ya lleva aquí detrás de cámara. Un hombre con un gran sentido del humor. Gracias por aceptar la invitación. No, que te elogié por bonita. Ay, gracias. Morenita, haitianita, bonita. Ay, sí, me pusieron haitianita, que yo defiendo mi Pero nacionalidad. bueno, entonces, vea esa fiesta de la alta clase haitiana, para que tú veas cosas lindas. Son troncos de Y mujeres, de Rocher es la muchacha que anda por aquí, es haitiana. Sí. Reina de belleza. Hablando de Haití, iniciemos con ese tema. No, Rosa, No. disculpa, vamos a iniciar por otro tema un poco más local e incluso que tiene que ver con nosotros como grupo, como tal. Resulta que ayer, ingeniero, el senador de María Trinidad Sánchez, el compañero de senador partido, Alexis Victoria Yep, declaró en el hemiciclo que si se le demostraba que sus empresas habían sido adjudicadas por contratos después que él asumió como senador, él renunciaba del puesto. Entonces, en la noche de anoche, Alicia Ortega le demuestra con datos, con información oficial del portal de compras y contrataciones, de que sí, de que una empresa declarada, que está en su declaración de bienes, y otra que está vinculada a él también, han sido adjudicadas con compras en el Estado. Entonces, ¿qué opinión le merece eso? ¿Qué usted entiende debería asumir, al final de cuentas, el senador Alexis Victoria Yep ante esta situación? Muchas gracias. Gracias a ambos y a este canal y a este programa por invitarnos. Me siento muy bien. Yo no debo tener opinión, sino las leyes. ¿Qué se le debe aplicar, dicen las leyes, los códigos, a alguien que viole las leyes? Una cosa es el aprecio que yo le tenga a él como persona y como amigo y como compañero, que lo valido. Me cae muy bien, hemos tenido unas bellísimas relaciones. Ahora bien, a esos senadores que utilicen los nombres de personas en pobreza extrema, desconectados de este trajinar de la sociedad, usar sus nombres para sacar cheques que nunca le llegan a ellos, o que tengan empresas para entonces favorecerse y venderle al Estado, deben aplicarle las leyes, los códigos, todo lo que se le puede, y de manera sumaria, no solo sacarlo del Congreso, sino juzgarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque el crimen de utilizar el nombre de una persona sin su consentimiento, ese es uno. Pero luego, el de robarle el dinero, porque ya el cheque está a nombre de él, y no dárselo a ellos, esos son hechos que ni se comparan con la crueldad de los nazis. Y le toman su documento también, su cédula. No, yo no creo. Una cosa es hablar de corrupción y otra cosa es hablar de perversidad humana. Una cosa es hablar de corrupción pública, de que algún funcionario, un legislador, pero otra cosa es hablar de perversidad, de retorcimiento perverso en el alma de seres humanos, cuando se trata de poner de mojiganga, de burlarse de otros, desheredados de la fortuna, abusados por los poderosos en este sistema. No, eso yo no encuentro cómo calificarlo, y lo que sí entiendo es que no debe ser él quien renuncie, es que ya, al igual que como he dicho, que cuando se reúne el comité político del PLD, deben tener todos taquicardia juntos, porque no saben a qué hora la doña le va a mandar un autobús para llevárselo a todos, porque la ley es la ley, y así mismo
es la justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría, la que debe actuar contra todos estos casos para sentar ejemplos, para que se sepa que este país corrupto, pero que aquí hay todavía un remanente de honestidad que no permite que esas cosas queden impunes. ¿Qué le ha pasado al PRM? Porque ciertamente lo que criticaba en oposición. No es que no es el PRM, es que el país, la sociedad dominicana, porque nadie ha dicho que el PRM está hecho de suizos. Yo fui que propuse crear el PRM, pero yo no propuse que trajéramos suizos. ¿Qué le pasa a los dominicanos que somos tan corruptos? Pero dentro de eso hay que felicitar a este pueblo, porque 2 veces yo digo que en los últimos 70 años este pueblo ha hecho un viaje a lo sublime. El 24 de abril, cuando jóvenes militares dieron un golpe de Estado, pero no para ellos beneficiarse del poder ni gobernar ellos, salieron a buscar la Constitución y al presidente depuesto Juan Bosch para volverlos a poner en el poder. Ese es un estado de iluminación, de dignificación. Y el 5 de julio, cuando el pueblo, nunca aquí había corrido tanto dinero como en esa ocasión, y el pueblo cogió todo lo que le dieron y votó en contra y sacó al PLD del poder. De manera que la dignidad existe en este país, pero todavía es una sociedad corrupta. Usted hace esfuerzo, hemos hecho un gran esfuerzo creando al PRM, que alguien presente un partido más limpio que ese aquí. No, ninguno son puros, pero no son comparables este con aquello. No porque ahora está gobernando, no, pero todavía el PRM, porque si a todos estos funcionarios y al de Impostdom, a los senadores, se está hablando de que deben ir presos, salir de su cargo, por el cambio ético que sin duda ha significado la llegada al poder del PRM. Que fue una de las banderas. Porque antes, y de la Plaza de la Bandera, y toda la dignidad. No, y que fue una de las banderas que enarboló Claro, no, pero por eso es que lo está cumpliendo. Porque es en el mismo gobierno que se dice, eso no puede ser. Es doña Milagro la que dice que no y los manda. Es Miriam, ¿y quién nombró a Miriam? Es el mismo PRM que está reaccionando. ¿Qué opina usted desde hablando luego, no es perfecto, hay que mejorar muchas cosas, pero gracias a Dios que está el PRM ahí. Si no hubiera seguido Danilo negándolo todo, porque él decía, pero ¿y qué corrupción hay aquí? Pero todavía no hace mucho que él dijo, pero me están cercando mi familia y son santos que no salen de los altares, y miren, están todos presos. Entonces el cambio es drástico, y yo estoy muy contento que sigamos profundizando en esa dirección, pero un senador que coge el nombre de un infeliz de la cordillera, de la montaña, que no está prácticamente ni participando en la sociedad, porque la sociedad lo tiene tan aplastado, eso que ha salido de en el doña barrilito Alicia, del informe con Alicia. de doña Alicia, ese informe, ese es un regalo que Alicia le ha hecho a la ética de esta sociedad, que no tenemos con qué pagarlo. Pero, ¿qué opina usted de la reacción de los legisladores? Los senadores, sin importar la bandería política, se han unificado y han reaccionado, no con el tema del barrilito, porque dicen que eso no lo van a entregar, sino con el tema de las exoneraciones. Ellos han reaccionado diciendo que van a quitar todas las exenciones. Sobre las exoneraciones, algo raro. Cualquier director de departamento aquí tiene un vehículo y el Estado se lo mantiene. Y a los senadores y diputados lo único que le dan es la exoneración para que ellos, si tienen con qué comprar su vehículo, se le exonera. Es infinitamente más barato. Parece como que la gente no ha pensado en eso. Pero la venden. Pero no importa. Pero yo lo que pero no le da el de Estado el vehículo. A un funcionario de esa jerarquía es para que tenga varios vehículos del Estado. Pensémoslo. Que cuando se vaya del cargo se queden ahí para el que viene, claro, ¿verdad? Pero pensémoslo. Pero si uno tiene que recorrer el país 500 veces, como son porque es que ningún senador es de su provincia, porque yo fui senador. Varias veces. Sí, ningún senador es de su provincia. Y óigase
sin que nadie lo estudie. Mire qué adecuado, excepto el que actúa bien, siempre cae bien. Oiga, cuando nadie estaba pidiendo que en contra de las exoneraciones, yo duré 16 años y nunca la cogí, por decisión mía, porque yo soy así. Yo nunca cobré el sueldo de senador. Yo tenía una fundación en Sabana Grande de Boyá, donde hice más de 10,000 cirugías. Yo dije, como a mí me hicieron como 20 cirugías para yo sobrevivir, porque yo nací deforme, bueno, entonces yo voy a hacer un hospital para desquitármela. Entonces yo darle la cirugía de gratis a quienes no lo puedan. Y junto a Cruz y Minián, y junto a todo esto que venimos trabajando hace mucho, la vinculación de Cruz y Minián y nosotros no es de ahora. Por eso él tiene ese centro ahí. Pero como reaccionan los senadores diciendo se van todas las excepciones. No importa cómo ellos reaccionen, eso no tiene importancia porque la ley, ¿quién tiene que golpearlo? No, yo digo, ellos han reaccionado diciendo que van a eliminar, incluso aprobando, el tema de todas las exenciones sin discriminación alguna, porque se le está afectando a ellos. Bueno, mire, yo aconsejaría a mis colegas, porque yo lo fui también, saber echar su pleito. Si ahora la sociedad los está cuestionando, únanse a la sociedad, porque ese cuestionamiento ético no es solo para esta ocasión, sino que ojalá que el país pueda entrar en ese mundo ético. En esa lógica. En esa lógica ética. Les aconsejo también que no defiendan lo indefendible. Les aconsejo también que el Estado por obligación tiene que ser transparente. Y les aconsejo sobre todo a los que no estén involucrados en ningún delito, que se pongan de pie y no se dejen arrastrar por los que hayan cometido errores. Y porque esa solidaridad no es buena. ¿Cómo usted va a estar de pie defendiendo porque sea amigo a alguien que haya cometido un crimen? O usted, la gente va a creer que usted está preparándose para cometer el suyo también. Sálgase de ahí. Vamos a dejar que las leyes tomen su imperio. Eso sería mi consejo sano. Ingeniero, dos cosas así. Lo de las exoneraciones. Primero, no es la exoneración en sí lo que se critica, sino el negocio que muchos envuelven con lo de la exoneración. Eso es lo que se... No, pero el negocio yo lo viví. No, oye lo que pasa. Es que todo el mundo cree que todo el que va al Congreso es rico. Y no es así. La mayoría no tiene un centavo. Y la sociedad, cuando ve a alguien que tiene mérito, lo apoya mucho. Y muchos llegan, la mayor parte de los senadores y diputados entran y salen tan pobres o más pobres. La mayor parte, no estoy diciendo todo. Entonces, muchos yo los veía, aunque yo no cogía a mí las exoneraciones, nunca los critiqué. ¿Por qué? Porque yo no quería establecer esa diferencia donde yo pareciera que yo estoy tomando liderazgo en base a denigrarlos a ellos. Pero hoy, un bienvenido Javier Andújar de Sabana Grande de Boyá, que vivía en un ranchito y salió y vivió y murió en ese rancho. Vendía la exoneración porque no tenía que comer, porque yo lo sé, pero Altagracita, pero ¿cómo que no tenía que comer? Que no tenían dinero, que llegan a los cargos en base a deuda, hipotecando hasta lo que tienen. Y la exoneración que le dan 1 millón de pesos es para salir de deuda. Compran una porquería de vehículo y para salir de deuda. Es una parte humana oculta de ese drama que se llama cuando los infelices quieren representar su pueblo, y como aquí, una nación donde solo triunfa el oligarca, y en más ahora, que eso es lo que yo le critico a mi compañero del alma, y Luis, que ha puesto la oligarquía en los cargos. Mire, el oligarca no se preocupa por ganar una medalla olímpica. El oligarca no se preocupa por componer una sinfonía ni una sonata, ni menos por aprender a ser músico para tocarla. El oligarca no se preocupa por ser un gran bailarín de merengue ni de bachata, no le interesa la danza. El oligarca no siembra árboles para que las montañas estén
tampoco va a la guerra para no morir, ni cuida ni salva vidas como Cruz y Minian. Se especializa en hacer dinero nada más. Entonces, ¿para qué usted lo pone a gobernar? Porque él, en esa búsqueda alocada de dinero, se insensibiliza y no da un buen funcionario, porque sigue pensando en dinero. Entonces, los cargos públicos son para los políticos, pero hay muchos políticos que, teniendo derecho al cargo, entonces no tienen recursos. Pero esa es la ese mayoría. Senado que usted describe era cuando usted era senador. ¿Usted No, cree no, que en el eso es actual ahora, Senado hay eso es gente ahora. Eso es de ahora, baratá eso económicamente? es ahora, porque yo estoy metido en todos los campos y las cosas. La mayoría de la gente ahí no tiene un chele. Se lo digo yo. Pero y lo senadores. certifico. Senadores también hay, senadores. Hay senadores ahí que no Puede haber tienen, algunos, pero la mayoría hoy día son empresarios y gente de mucho dinero. No, hay muchos que lo son, pero no todos. Hay muchos. Y sobre todo entre los Ingeniero, diputados. la gran mayoría. Oiga, Hoy día la gran pero mayoría. Está bien, bueno, pero yo te estoy diciendo legisladores. Y hay muchos, los diputados representan número de población. Los senadores representan las provincias. Entonces, que por cierto es la única función de la provincia. La provincia no tiene otra función. Por eso cada vez que Pero quieren mire, ingeniero, crear más son provincias, muchos yo me opongo. privilegios, tienen un seguro de salud Pero no estoy yo privilegiado. diciendo, pero Pero ¿cómo atiéndame. no le va a alcanzar ese dinero? Pero oiga, yo no le estoy diciendo a usted, yo estoy hablando de, aclarando el tema de las exoneraciones. ¿Y el barrilito debe eliminarse? No, claro, el barrilito debe ser transparentado. Fíjese, yo soy claro. ¿Por qué? Porque en un país de un 50% de pobreza, ¿cómo usted puede ser alguien tan importante en su pueblo que no pueda ayudar a nadie? Porque no tenga. Es que si no lo tiene, la gente hasta anulará esos cargos. Pero no es la función del legislador. Es que no es de función, es de realismo. Eso puede ser en Suecia, eso puede ser en otros, pero en países pobres no. Si lo quieren entender. No, eso mire, es un error garrafal querer trasladar esquema de esos países aquí. Pero yo creo que tenemos temas más útiles y el tiempo no es tan largo. Sí. Déjenme dirigir el programa. Ay, espérese. Bueno, Tanto ahí así, no. Y ahí mire que no. usted se lo merece porque nos ha hecho reír bastante. El tema del desmonte del subsidio de la tarifa eléctrica. Mira, todo eso, excúseme, pero es obra nuestra, obra mía. Y lo aclaro para que se sepa. El representante del Banco Mundial, del Fondo Fondo Monetario Internacional y del BID, me visitaron siendo yo en el año 2000, presidente del Senado. Usted es quien tiene que reformar el sector eléctrico porque ese es quien lo entiende y además ha tenido éxito haciendo otras reformas. Esperamos que usted le haga ese servicio a su país. Porque este país va a fracasar si no fortalece el sector eléctrico, porque aquí lo que existe es la CDE, creada por Trujillo, que era policía eléctrica, generaba, transportaba, distribuía y es ente regulador. Lo tiene todas las funciones en una sola institución. El pulpo institucional. El pulpo. Entonces, arregle eso, me dicen. Entonces yo le dije, sí, lo voy a hacer. Tomé las tres proyectos de leyes que habían estado siendo rechazados por años, hice uno, y entonces una noche me senté en mi casa y no dormí la noche entera y creé la CDEE como un holding, creé a la empresa de generación eléctrica EGI, nunca había existido, fui yo que la creé, el AET también, la WERS, todo esto, y di el nuevo modelo. Lo sometí y ese mismo día se aprobó y luego se contribuyó. Entonces pasamos al tema de los subsidios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la electricidad es el primer componente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué los haitianos viven como viven? Porque solo el 33% tiene derecho, tiene acceso a la electricidad. El 67% no tiene. Y con los apagones que hay todavía es menos.
Entonces, uno de los derechos del ser humano es la electricidad. Entonces nosotros, como sabemos, usted sabe que el 90% de los clientes de las EDE, 1.800.000, consumen menos de 300 kilos. Y los que consumen más de ahí son como 130 o 140.000 nada más. Entonces nosotros pusimos que de 0 hasta 200 kilos hubiera una tarifa subsidiada especial, y esa es hoy a 4,48, algo así. Pero hay muchos que están calificando eso como un tipo de reforma fiscal, directo al bolsillo. Pero claro que lo es. Entonces, de 200 a 300 hay otra tarifita que es de 6 y tanto, de 200 a 708 que es de 8 y tanto, y de 700 en adelante, ahí es donde entra la de 11 y tanto. Ok, entonces, si usted elimina el subsidio saliendo de una pandemia, en una situación donde el 70% de la población dominicana no ha recibido un centavo como ayuda por la pandemia. Porque cuando llegó la pandemia, Danilo Medina dijo, nos quedamos en el poder, porque con toda esta ayuda que vamos a establecer, bueno, entonces puso 1, fase 2, fase 3, pero para las empresas, quédate en tu casa para lo de pobreza extrema. Pero ¿a cuántas personas cubrió eso? A 5 millones. ¿Y cuánto hay en este país? 11 millones de ciudadanos, pero hay 3 millones de indocumentados y de residentes. Entonces en el país debe haber casi 14 millones de habitantes. Sacando esos 5, los otros no han recibido nada. Entonces, los informales, que el 30% de los negocios quebró. El primero que dijo en el pacto eléctrico que no procedía o que había que proceder con sumo cuidado, fuimos nosotros. Pero además, no se diga que eso es por el pacto eléctrico, porque los sectores sociales no firmaron el pacto eléctrico porque no estaban de acuerdo con la eliminación del subsidio. Entonces eso ha sido un pacto del empresariado y del gobierno. Otra vez, una mentalidad únicamente empresarial gobernando un país. Eso va a traer serios problemas. Mi recomendación sana es que se posponga ese desmonte, saliendo de una pandemia con el 70% de la población vulnerable y entonces destruida y molida por todo el... Pero si es la pandemia más aterradora de la humanidad, no hay que repetirlo. Entonces, este no es el momento, como no era el momento de la reforma fiscal. Que la anunció y luego dijo que no. No, pero es que no lo es, porque ¿cuál es el momento este? O de usted reducir el impago o la evasión del impuesto sobre la renta, que es del 63%, trabájele ahí a los ricos, no venga a cobrarle a la clase media y a los pobres, que siempre tributan porque o se les descuenta o no lo pueden evadir porque los impuestos que pagan están en las comidas que compran, en los combustibles que compran. No, lo correcto es trabajar ese 60%, reducir, si se reduce la evasión en 20%, pero usted no puede presentarse que como un gran estadista y grandes funcionarios, de que son genios, muchísimo blanco y rubio, entonces no puede resolver eso. Bueno, por blanco y rubio no. No, espérese. Nosotros tenemos diversidad en el país. No, espérese. En un país de mestizos, de mulatos y de negros, si usted ve en cualquier grupo demasiado blanco y rubio, ahí hay segregación, porque eso no se da por coincidencia. No, óigame, yo sé lo que hablo. No, eso es así. Y si toda esa gente busca empleo y no aparecen los empleos y los de los popis sí, eso no se da por coincidencia, eso se da por una intención. Entonces hay que buscar esa intención y demolerla, que aquí ya hay demasiada tecnología y sabemos hacerlo y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Ingeniero, el gobierno retiró lo del proyecto de reforma fiscal. Lo felicito porque eso está bien. Pero los senadores
tienen otra especie de proyecto de reforma fiscal Sí, que pero sometieron y que aprobaron. Pero eso es un mea culpa, porque tú sabes que hay una tirantez entre ellos mismos y entonces entre senadores y diputados. Yo lo que quisiera como PRMista decirle a mis amigos, colegas, que encuentren el punto de coincidencia, que quiten todas las exoneraciones, que es verdad que no proceden, pero la que sí procede es la de la zona franca. Esa procede, pero no procede exonerarle ni un galón de gasoil, ni de gasolina, ni nada a Barrigol. Pero tampoco a más nadie, ni a la cervecería, porque usted sabe que en aras de que puedan generar la electricidad cuando ocurren los apagones, aquí casi no hay empresa grande que no tenga exoneración de combustible. Entonces, los petisecos y cariñosos amigos motoconchistas, tostándose la espinaza al sol, el espinazo al sol, que son como 600,000, que consumen 3/4 de galón por día, consumen 500,000 de galones de gasolina premium por día, y entonces al año pagan 15,000 millones de pesos. ¿Y cómo usted le va a exonerar esos combustibles a empresas que manejan cientos de miles de millones? Pero y entonces, ¿en qué salvajismo vivimos? ¿Cómo debe hacerse ese desmonte? Ese desmonte, mira lo que pasa. Vamos a tocar el tema académicamente y estadísticamente. En 1992 y 1993 fueron los 2 años clave para tú entender el país. De ahí hacia atrás se había vivido una vida distinta. Toda empresa que venía aquí tenía que ser por un contrato especial, porque aquí, como no se tenía experiencia impositiva, como cuando Trujillo aquí no se pagaba impuestos sobre la renta, como cuando Trujillo aquí, por tú sacar tu cédula, había gente que pagaba 1 millón de pesos por cédula y 100,000 pesos, y los demás pagaban 1 peso, porque la cédula se utilizaba para recaudar. No sé si la gente recuerda eso. Entonces aquí no había un caos en materia impositiva, pero en esos años el doctor Balaguer hizo pasar la reforma arancelaria y la reforma tributaria. Y así el país se homologó al resto de naciones. Entonces, antes de esos años, aquí había empresas que podían caer en una situación de tener que pagar el 100%, o aranceles que podían llegar al 700, al 400%. Pero todo eso se resolvió y los aranceles nunca pasaban ya de 20%, y los impuestos se ordenaron. Bueno, ya después de esos años, que nosotros éramos senadores, luchamos para que todos los contratos de exenciones se derogaran, porque ya no tenían sentido, razón de ser. Entonces ahora pagan impuestos igual que en las demás naciones, y encima de eso tienen contratos favoreciendo. Pero ¿cómo se haría? Porque no se puede hacer de un golpe. No de un golpe. ¿Cómo se haría? De un golpe, porque esa exoneración es un regalo que por desorden y por corrupción política tienen esas empresas. ¿Cuál sería el tiempo prudente para...? En las zonas francas. ¿Y a cuáles sí, sectores? Perdón, en las zonas francas sí, y en tal vez uno u otro sector, ni siquiera las iglesias. ¿Turismo? Turismo, en algunos casos, porque en España no le tienen esas exenciones donde más turismo hay. Allí van 78 millones de turistas. Francia es el país más turístico del mundo, tiene 90 millones de turistas prepandemia y no les regalan tantas cosas. Y los franceses son más feos que nosotros, de manera que venir a ver estos morenitos es más agradable que ver todos esos franceses con la cara triste. Entonces, y la gente ahí es que va. Entonces, la mayor parte de esos impuestos es por corrupción y porque alguna de esas compañías va y se le acerca a un candidato, que yo los he visto, le da unos millones y se vuelve loco agradeciéndole. Pero no le agradecen a las MIPYME, que ahora están quebradas y no se hace nada por ello. Eso hay que quitarlo. Ahora,
ya a los senadores eso se les quitará y que hagan un trabajo, no por un resentimiento, sino que le hagan un buen servicio al país. Profundo y formal. Profundo y formal. Ingeniero, en esa misma tónica, sí, Sí. para cerrar ese capítulo, me llama la atención que incluso los senadores de la línea fronteriza, que aprobaron un proyecto a principios de año para favorecer el desarrollo de la línea fronteriza y que se mantuviera, Ese proyecto es mío. las exenciones. Yo estaba leyendo la Constitución en el 2001 y el artículo 7 de la Constitución de entonces decía, habrá un régimen de desarrollo fronterizo, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Y yo dije, pero nunca ha existido una ley para aplicar esto, y ahí mismo cogí mi computadora e hice ese proyecto. Entonces llamé a los senadores y diputados y fuimos a ver a todos los síndicos provincia por provincia en la frontera. Y así nació la ley 2801 De desarrollo fronterizo. sobre desarrollo fronterizo, totalmente nuestra. Entonces, luego, pero en la Cámara de Diputados, porque yo lo que le exoneré fue el impuesto corporativo y el 30% hasta el 50% de los impuestos aduanales si el valor agregado al bien producido igualaba el porcentaje exonerable. Pero ¿qué pasa? Que ellos, no entendiendo cómo deben hacerse las cosas, algunos de ellos, les exoneraron hasta el ITEVIS, y usted no puede producir un bien y el mismo bien no pagar en el país ITEVIS y ese mismo bien pagarlo. Entonces, eso no se puede hacer. Tomó su tiempo, pero hubo que eliminarlo. Yo se lo dije 1000 veces. Así nació esa ley. Y esa ley, ahí se han instalado muchas empresas, que por cierto, cuando se aprobó esa ley, ocurrió la crisis bancaria. Y entonces el presidente Hipólito me dijo, yo no tengo un chele. Y yo le dije, nada más nómbreme el coordinador y su secretaria. Y yo con amigos, y en un apartamento mío en la Torre Alessandra de la Abraham Lincoln, por amor a mi país, por 2 años mantuve la oficina entera en favor de la provincia. Nunca le cobré luz, ni renta, ni agua, y pagaba a los empleados. Oiga, ¿qué hice yo? Y ahí es que se han aprobado esa fábrica de cemento que ahora se cerró allá en Pedernales, el refresco este que compite con los otros ahora. O la Real. Bueno, sí, exacto. Todo eso se aprobaron ahí los dueños, ni saben quién soy yo, porque yo nunca fui. Pero mire, pero ahí sí fue que se Pero aprobó. perdóneme, el tiempo se está terminando. Oiga lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una dinámica, tema y respuesta Sí, más breve, rápida. Nos breve, quedan. breve. Y la gente aquí, yo he estado leyendo muchísimos comentarios. Yo creo que usted ha despertado más comentarios que cualquier invitado en los últimos tiempos. Muchísimos comentarios. Pero no están haciendo preguntas. Ojalá y puedan hacer preguntas para podérselas qué es lo que están formular. Algunas personas que están de acuerdo con usted. El tema de los senadores que dicen que no, que eso no es verdad, que son la percepción que tiene el país, que Esa es recibe la muchos percepción que privilegios. tiene. Y el tema de por qué usted no Pero aceptó el empleo, oiga, de por qué no aceptó el empleo. Muchos privilegios, yo dije que sí, yo no dije que no, que tienen privilegios indebidos. Yo quise aclarar el tema de la exoneración, porque en una lucha hay cosas que son ciertas y cosas que no son. Entonces la gente echa luchas parejas y llega a cometer errores. Pagamos por uno, paga por todo. Sí, entonces, solo sobre eso. De lo otro, yo fui la presidencia y la época de mayor rendimiento, porque de las 58 mejores leyes del país, 34 la aprobamos nosotros en ese entonces, y nosotros lo que ganábamos era 50,000 pesos y no teníamos nada, ningún privilegio, y las exoneraciones yo nunca las cogí. Oiga, vamos con la dinámica, señor Albuquerque. Vamos, Haití, Diga. canciller habla de nosotros respondemos a la situación de Haití con medidas migratorias y con otros anuncios. Mire, Haití está en las peores condiciones del mundo. El pueblo dominicano, aunque tenga derecho, debe tener mucho cuidado en cómo dice las cosas. Nadie va a ir a Haití, porque nadie es tonto para ir a Haití, entonces no diga que no vaya. Bueno, el presidente dijo que no vaya. Pero eso irrita. ¿Quién es loco para ir a Haití? Pues entonces no lo diga. Eso por un lado.
Por otro lado, lo de los estudiantes, eso no es correcto. Ya, qué bien que lo corrigieron, porque un estudiante que está estudiando, bueno, entonces él no está en ninguna de las 9 bandas de Haití, ni en ninguna de esas cosas, entonces lo va a castigar a él, que está tal vez construyendo lo más bello de Haití aquí, y que nosotros entonces tenemos el privilegio de sembrar lo mejor en Haití. Esas son cosas que no deben ser. Ahora, aplicar las leyes, ese es el mandato, y a eso es que tiene que ir presidente y funcionario. Ojalá lo hagan. Pero desde luego, Haití está en una situación en que como están casi como un niño, no son responsables porque están en un caos tan grande de irracionalidad que el que está en esas circunstancias no es capaz de actuar con buen tino. Pero ¿a qué se debe brevemente el problema de Haití? Que Haití era la colonia más rica de Francia, pero como Haití fue, óiganme bien, la primera nación negra, la primera vez que los negros fueron libres en alguna nación, en la historia nunca antes había habido un pueblo independiente de gente negra. Entonces Francia se las arregló para que todos los pueblos blancos, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña y todos, nunca le compraran los productos que Haití exportaba. La propia Iglesia Católica vino a reconocerlo a los 40 años. El propio Estados Unidos, donde peleó Alexandre Pétion, Henri Christophe, donde peleó también Jacques Dessalines, y todos ellos, Toussaint Louverture, y todos ellos, fueron a pelear allá. Y entonces de ahí fue que sacaron el amor a la libertad, y por eso fue que en 1792 hicieron la reunión de sacerdotes de vudú en Fort Liberté para planificar la libertad de Haití. Ese Estados Unidos que se benefició también lo bloqueó por 50 años. Y cuando Francia vino a aceptarle, como 30 o 38 años después, la libertad fue a cambio de que le pagara 150 millones de francos oro. Es decir, la pobreza extrema de Haití viene primero de que esos negros se los robaron en África, los cruzaron en barco para ser esclavos aquí, la mitad moría en el camino y los que sobrevivieron son los que están ahí. O sea, debemos estar perfil bajo con relación a la situación que ellos están viviendo ahora. Entonces, no, que el mundo entero sabe que le robaron la riqueza a esos haitianos, le robaron la posibilidad al pueblo como nación independiente, y que si es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial hay la igualdad de las naciones, tienen que acudir en ayuda a Haití. ¿Y nosotros qué posición mantenemos? Nosotros debemos hacer todo lo bueno que podamos, porque vamos a lucir muy feo haciendo algo mal, pero sellar nuestra frontera. Yo trasladaría el Ministerio de Defensa, que no tiene que estar cuidando aquí a nadie, yo lo trasladaría para la frontera. Y si me preguntan, ¿y es un estado de guerra? No, es que ahí es que yo tengo problemas. Entonces, los ministerios son para estar donde está el problema. Ingeniero, ¿y hay alguna posibilidad? Porque hay mucha gente que está inquieta con ese tema haitiano. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda desarrollar una conflagración bélica entre ambas naciones? O sea, que Haití pueda desarrollar una... Sí, pero del tipo Goliat. Es decir, nosotros seríamos Goliat, sí, y ellos serían David. Porque para que dos peleen, bueno, hay pleitos de diferentes naturalezas, sí, pero no. Esas 9 bandas, que son el ejército más poderoso de Haití, no tienen intenciones de guerra, sino de robar, de extorsionar y de secuestrar. Ese pueblo no tiene intenciones de ninguna guerra, ni puede librarla. Además, no tienen ni ejército, no tienen nada. Bueno, eso sería... Ni condiciones económicas. Dice, ni tenemos nada. que irnos. Dice Guido que no le están dando los empleos a los PRMistas porque no tienen el perfil. Bueno, pero para usted tener un empleo, lo único necesario es que usted sea un ser humano y viva. ¿Por qué? Porque la vida es un derecho, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Y entonces no importa el empleo, pero un empleo tiene que tener, porque entonces si no le da el empleo, el Estado tiene que darle un subsidio para que viva o los mata. Y como no los va a matar, entonces que nunca vuelva a decirse aquí que una gente no tiene empleo porque no tiene currículum o no tiene esto o no sabe o no está bien preparado, porque todos los seres humanos que aquí nosotros vemos casi con vejación logran irse aunque sea en una yola, se van a Estados Unidos y un judío en una factoría dice, ah mira, tiene 2 manos. Le dice mister, lo emplea, le ayuda a ponerse su diente, le quita el grajo y vuelve como un señor. ¿Va a haber consecuencias y en las vuelve como urnas? todo un señor, a ese que despreciábamos Sí, es aquí, verdad, es que no verdad. le queríamos dar ni empleo, entonces vuelve como Se un transforma. señor. Cuánta doble moral, cuánta hipocresía y cuánta basura social, mental hay en mi país. Lo lamento mucho. ¿Eso podría tener consecuencias devastadoras a nivel electoral en el 2024? Sí tiene, pero mejor consecuencia podría tener este libro. Ingeniero, Positiva, antes de positiva. entrar al Tenemos libro, que antes de entrar al irnos, libro, Diógenes. Ok. y Nos que van a ya llevar, casi ¿eh? nos vamos, Nos van a sí. llevar. ¿En qué está su proyecto de montar una candidatura presidencial eso, para el 24? Eso está avanzando sorprendentemente. Y yo soy candela de basurero. De mí van a saber, mira el camarógrafo me está diciendo que está conmigo. No, no le Y hasta crea, ese está ustedes con dos, todos. y hasta Ah, Ese ustedes. dice que Pero está es mejor conmigo. que yo le crea, mejor que me mienta a mí. Asústese y no que si no él le da su deje- Él apoyo. está conmigo. Pero él me dijo. mire, ¿y la reelección no está montada? ¿Eh? La reelección no, del la presidente. reelección no podrá ir si el gobierno no se ocupa de su pueblo de la mejor manera, como todos los países. La reelección es una consecuencia del éxito. Pero está prohibida Las en el PRM. reelecciones, no está prohibida, no. La gente aquí todavía no termina de organizar institucionalmente su mente. La Constitución no prohíbe la reelección. La Constitución la prohíbe después de 2 periodos. Así No, es. son los estatutos de ustedes. No, es que nada tiene valor Por encima de la contrario a Constitución. la Constitución. Es cierto. Entonces ya yo jamás, nunca, fíjense que yo soy precandidato y lo estoy diciendo porque lo primero que yo hablo para poder hablar en público es leer mi Constitución, porque nada que ella prohíba, yo puedo prohibirlo, ni puedo aceptar que nadie me diga que está prohibido. La reelección es posible hasta 2 periodos, pero en la realidad las reelecciones son consecuencia del éxito de gobernar. ¿Y cómo usted va a luchar internamente con el poder? ¿Eh? Pero Internamente. al poder es que se vence, porque el que Pero debe está haber hoy- un gran descontento. Pero el que está hoy en el poder fue porque venció al que estaba en el poder. Y el que estaba en el poder era tan poderoso un día antes de no tener poder, que todo el mundo creía que era imposible vencerlo. Óigase, Siempre la se cree eso. historia del poder es lo más bello que hay en la vida. Y qué triste de aquel que cree que por tener poder es poderoso. Eso es Porque, oiga, si el compañero Luis creyera que como Danilo está en tan pésimas condiciones, lo está Leonel, lo está toda la oposición, él es el único líder, entonces cae en la peor situación. Porque lo peor es ser único líder, porque el único líder es culpable de todo lo que pase. Porque no hay más nadie a quien culpar. Mire el libro que nos van a llevar, Bueno, mire, que es este importantísimo libro, conocer. este libro nosotros examinamos la literatura mundial, qué hay en materia de energía en el mundo. Y hacía falta un libro como este, Energía del cosmos a los humanos. Preséntelo Está en a- borrador todavía. Exacto. Sí, pero ya está para imprenta, solo que estamos haciendo todas las correcciones debidas para que sea un libro de alta calidad. ¿Cómo nos va a aportar a nosotros? O porque esto va a colocar el país, siendo un país pequeño que produce un libro que va a ser texto en todas las universidades, pienso yo, en centros de educación superior, consulta. ¿Por qué? Porque esto es un manual de energía y por tanto de electricidad. Quien quiera producir, por ejemplo, energía del sol, este es un manual, del viento, de la geotermia, de las corrientes marinas, de
la fuerza mareomotriz, de los fósiles, del carbón, de la leña, de las vías neumáticas a presión hidráulica, cualquiera, del gradiente oceanográfico, de todo esto, pero también de mecánica cuántica. Wow. Quien quiera saber mecánica cuántica, los tres principios, el principio de Edwin Heisenberg de la incertidumbre o de la indeterminación, que es la base de la resonancia magnética, de los electrones, de los microscopios electrónicos, y que es la base también de lo que viene ahora de las computadoras cuánticas. El que quiera saber de todo esto, pero también algo de historia de la vida de Elon Musk, de Thomas Alva ¿Cuándo estará en circulación? Edison. Pienso que en enero. Y esto, dice Amazon, que es un libro singular. Presiento que puede ser un bestseller a nivel científico-técnico. Y que venga de un país pequeño. Nosotros le hemos dedicado 3 años a escribirlo. Pero mi vida entera ha sido investigar más sobre la energía toda nuestra vida. Nos Ingeniero, quitamos el mucho sombrero éxito. sobre su Muchas capacidad, gracias. de verdad Bueno, que sí. muchas gracias. Te lo Hacemos quita, reverencia. Dice que te lo quita porque no lo tiene. A lo mejor si lo tuviera, No me lo dijera. quitara, no, pero hacemos reverencia con esa capacidad que usted tiene, de verdad No, que sí, muchas para el manejo de gracias. tantos temas importantes, conocer a fondo en el país. Nos vamos a una pausa. Usted nos robó el tiempo, vino a robarnos el tiempo del desahogo. ¿No va a haber Pero desahogo? no soy corrupto. No, pero seguro que la gente también aprovechó cada una de esas palabras que tuvimos en los distintos tópicos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más.